Y ahora sí ya nos metemos en uno de los temas del día, ¿no? Lo habíamos anticipado en el inicio de este programa. Una vez más, el cuento del tío, ¿no? Los secuestros virtuales en la provincia de Mendoza. Y lo advirtió aquí en De Una Mauro Zeta hace un par de semanas nada más, con un resultado diferente, de gente que se daba cuenta de que era el cuento del tío, de que no era cierto el secuestro porque tenían un familiar cerca que pudo hacer el llamado que constatara que era mentira el secuestro del cual estaban hablando, pero no es lo que ocurrió en Mendoza. No es lo que le pasó a estas dos familias. En un caso tuvieron que entregar una suma de $16.000, en el otro caso una suma de $5.000 a estos secuestros que se realizaron en la medianoche del día de hoy. Para entrar en detalle vamos a tomar contacto con Soledad Segade. Ella es periodista de allí de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariela Fernández y Gastón Recondo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted es la persona que ha tenido el tema más claro que nadie porque es la que lo ha hecho público. Y sería bueno tener nosotros también conocimiento de qué es lo que pasó en ambos casos, si es la misma gente la que realizó sendos secuestros virtuales. Al parecer sí, se trataría de la misma banda. Denuncias oficiales hubo 13 durante la noche que alertaron que habían sido llamadas para decirles que le tenían un familiar secuestrado. De estas 13 hubo 2 lamentablemente que fueron los que cayeron en este cuento del tío. Son personas mayores de 70 años, que quizá por los nervios y asustados, y la persona que llamaba, el delincuente, el presunto secuestrador, no les cortaba el teléfono y les pedía el dinero. Una de las personas es de una zona llamada Quinta Sección, en Capital, y la otra víctima es del departamento de Godoy Cruz. Una de ellas, ninguna de las dos han querido hablar hasta el momento con la prensa, pero lo que pudimos saber es que sí, efectivamente llamaron a sus casas durante la medianoche y les dijeron que tenían con nombre y apellido un familiar secuestrado. Evidentemente han tenido una tarea de inteligencia previa para poder saber cómo era el círculo familiar de estas personas. Es diferente al caso que mostraba antes Mauro Zeta, de que al voleo te llaman y empiezan a sacarte información a medida que vos, temeroso de la cuestión, le vas dando los datos que el otro necesita. Acá llamaron sabiendo cómo se llamaba la persona querida por el que había atendido el teléfono, que supuestamente estaba privado de su libertad. Exactamente, sí, así fue por lo menos en uno de los casos que yo pude constatar, porque fui incluso hasta el domicilio de una de estas personas y si bien no me quisieron atender, lo poco que me dijeron fue eso, que habían llamado diciendo que tenían secuestrado a la persona con nombre y apellido, que ellos entendían que previamente había habido una tarea de inteligencia, quizá también llamados telefónicos con promociones o vendiendo cosas que quizá le sacan datos, personas que son mayores, que creen en lo que les están diciendo y por ahí aportan datos que no deberían. Los usan para realizar justamente el secuestro virtual. Soledad, hablabas de 13 casos, o sea, son 2 las familias que terminaron pagando el rescate. En un caso $16.000, en el otro caso $5.000. ¿Pero fueron 13 los llamados que se realizaron a partir de la medianoche de hoy jueves? Sí, por lo menos los casos que fueron denunciados fueron 13, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana de hoy, de este jueves, se registraron esos llamados y lamentablemente 2 cayeron en este verso. ¿Y qué es lo que hace pensar que es una banda la que se ocupó de estos 13 intentos de secuestro virtual? Que fueron todos durante la misma noche, mucha casualidad, quizás sí, también eligieron sus víctimas al azar o quizás sabían que por ahí tenían algún dinero, pero el modus operandi que tuvieron hace sospechar que fueron las mismas personas. Hablas del modus operandi, ¿cómo fue la entrega de este monto de dinero en dólares por parte de las 2 familias afectadas? Justamente sin cortar el teléfono, les pedían a las personas que pusieran el dinero en una bolsa y las dejaran en una determinada calle, en la vereda, y ellos, y que la persona obviamente se alejara de ahí sin cortar el teléfono, todo esto, y después pasaban con un auto y levantaban esa bolsa que había quedado ahí con esa suma de dinero. Soledad Segade es periodista, está en Mendoza y es quien sacó a la luz este caso que la verdad no es en la única provincia que ocurre, pero donde por supuesto no siempre le sale también a los delincuentes, que en este caso se quedaron con $21.000 que no les pertenecían. Muchas gracias, Soledad.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y acá tenemos a dos abogados que nos pueden ayudar a explicarle a la gente que en este caso perdió la plata. Si no encuentran nunca a los delincuentes, a estos secuestradores virtuales, una nueva figura que no sé si está contemplada en algún código, ¿tienen manera de recuperar el dinero? No. Muy difícil recuperar el dinero. Primero, digamos que esto se inicia justamente porque hay muy poco control sobre la venta de chips telefónicos. Se venden, yo hice como diputado provincial un proyecto que está en la legislatura para que no se puedan vender ni en los trenes ni en los kioscos. La gente compra 10, 15 chips en una bolsita en un tren. Esos chips después se utilizan muchas veces para este tipo de cosas, es decir, no queda ningún registro, son chips que nadie sabe Son dónde... chips que se pueden activar sin tener que llamar a la compañía para registrar ese número de teléfono nuevo. Muy fáciles y además se utilizan muchas veces para este tipo de secuestros virtuales. Digamos que un secuestrador virtual hace 5 o 6 mil llamados por mes, es decir, 13 es un número muy pequeño. Esto en su momento se hacía desde las cárceles, el doctor Vera lo conoce perfecto, después se puso este disco obligatorio y entonces cuando a vos te llaman de una cárcel, dice, este es un llamado del Servicio Penitenciario de la Nación y vos ya... Pero a pesar de esto, a las personas mayores se las engaña fácilmente. Son especialistas, la gente se siente muy tonta cuando es objeto de un secuestro virtual, pero las historias son permanentes y a mí en mi estudio muchísimas veces me ha llamado hace ya 10 años y la secretaria entra y eso que es bastante astuta, y aún con el disquito del servicio penitenciario, generalmente empieza como si fuera un accidente. A nadie lo llama. Esto estaría bueno desarrollarlo para, de alguna manera, la gente que está en la casa, claro, esté alerta, ¿no? El llamado generalmente es, ahí vive tal. La realidad es que el que da los datos es el que atiende. Por eso digo, cuando hay una situación de emergencia, siempre hay que estar tranquilo. Nunca es la policía la que llama. El que está obligado a llamar es el médico si es que hubo un accidente. Esto también hay que saberlo. Cuando dice, llama el sargento tal... si hay mirá qué detalle. Siempre es ¿algún familiar tuyo tuvo un accidente? Eso lo hace el personal de SAME, lo hace el personal médico, porque además es quien mejor puede dar la información, ¿no es cierto? Si nunca es la policía la que llama. El procedimiento indica que el que tiene que llamar es el médico. Así que ya cuando uno lo llama un policía, uno tiene que tener alguna prevención. Y a partir de ahí, lo que hay que estar es tranquilo. Por supuesto que es muy difícil estar... ¿Cortar no? Cortar... Sería lo ideal. Que apenas te llaman, cortás. Y cuando el secuestrador no hace un llamado, hace 80 hasta que entra uno. Llama hasta que uno lo engancha. La gente muchas veces cree de que le tenían los datos previos. Lo que dice el doctor es verdad, se lo van sacando durante la comunicación. Porque generalmente esas llamadas empiezan, hola, sí, señora, tengo un masculino, por ejemplo, ¿no? Herido de bala. ¿Quién? ¿Alberto? Y ahí ya le dio el nombre, por ejemplo. O si no le dice, secuestraron a Alberto, Sí, lo tengo a Alberto. Se le dice a un familiar. A una abogada de mi estudio la llamaron y cuando la llaman le dice, sabemos que ese teléfono no sos la titular, pero estamos llamando porque vos tenés contacto, le secuestramos la hija a tu patrón. Claro, no dio ningún nombre. No, entonces ella por temor, en vez de llamarme a mí, pero lo creyó una abogada, no una secretaria, lo creyó absolutamente. Llamó a un abogado de mayor responsabilidad y el abogado lo que inmediatamente hizo, llamó a mi hija. Porque sabemos cómo es la metodología. Claro, pero muchas veces te dicen, no cortes el teléfono y no llames del fijo. Eso forma parte porque imposibilita que la persona llame hacia el celular. O entonces, si el secuestrador es verdadero, va a decir, tenemos a fulano de tal, mañana o pasado nos vamos a comunicar con usted, empieza a juntar plata. Eso dice el verdadero secuestrador extorsivo. Ahora, si lo que hacen es operar a través del teléfono y vos no tenés ni la más mínima sospecha de que este delincuente hace eso con su teléfono, ¿tenés manera de agarrarlo o solamente lo vas a agarrar el día que intuís que algo puede estar haciendo, le intervenís la línea telefónica? O sea, eres caliburés. A partir de que vos tomaste la decisión de intervenir en el teléfono, la gran mayoría para atrás. De las detenciones, Gastón, en esto, Mariela, se hacen con la búsqueda del dinero, es decir, en la posta donde van a buscar el dinero. La realidad es que son especialistas y además tienen mucho entrenamiento, han fracasado varias veces. Lo primero que hacen es, dicen, detectamos que en esa casa hay otros celulares, sacarle la batería y ponerlo en agua, encima te rompen el celular. Es decir,
empiezan con este juego. La plata, me dicen que la plata está escondida en un placar. Me dicen que está en el placar de la derecha. Dice, no, pero ya estoy revisando. Y ahí ya entras y claro, encontrás plata. En el juego de ellos. Exactamente. Y entonces encontrás, pero no hay... Acá tu padre me dice que hay 5.000 pesos, que hay 8.000 pesos. Y vos decís, no, hay 4. Ya entraste en el esquema. Es muy difícil salirse de eso, pero por eso digo, si uno está tranquilo, porque la pregunta, digamos, lo que uno debiera hacer es o cortar, como sugirieron, pero claro... No, la realidad es que accidentes se producen, a nadie le gusta o todo el mundo sospecha que alguna vez le puede pasar. Si uno está tranquilo, dígame su teléfono donde está, dígame su identificación y a partir de ahí generar vos una llamada. Pásemelo. Ahora, claro, es muy difícil cuando a uno le dicen que están secuestrando a un pariente y empiezan los gritos. Pero con eso, vuelvo a la pregunta anterior. Suponete que me quieren investigar a mí y quieren saber qué es lo que yo hablo por teléfono. Y la decisión la toman hoy. 20 de febrero dicen, vamos a escuchar el teléfono de Gastón Recondo. ¿Pueden hacerlo de hoy para atrás o recién a partir de hoy? No, escuchar qué significa. Lo que yo hablo por teléfono. ¿Y por qué escuchas telefónicas? Las En el escuchas marco de una investigación penal, la intervención telefónica la dispone un juez. Está bien, pero digamos, el juez lo dispone. La aplicación, porque esto no... De acá para adelante. no. Vos tenés la sábana, a ver. Vos tenés la sábana, Para atrás sabés a quién llamé. ¿Y quién te llamó? Para atrás sabés quién te llamó, a quién llamaste y en qué celda está. Es decir, qué lugar? Sabés si la celda, cada celda telefónica cubre 3-4 cuadras. Así que sabés si estuvo en Moreno, en José C. Paz, el que te está llamando, vos sabés dónde está. Ahí está. Si es desde un locutorio, vos tenés las cámaras. A ver, si las investigaciones... ¿Y si te aparece privado? No, pero a ver, yo estoy diciendo en un marco de una investigación penal. El privado no existe. El privado es algo para el que recibe, pero para la compañía telefónica no hay privado. Ah, ¿no hay privado? No existe el privado. Siempre se conoce desde qué número de teléfono se está realizando digamos, el llamado. para saber, hay que tener ganas de investigar. Lo que pasa es que en estos tipos de secuestros nadie tiene ganas, porque estarían todo el día secuestrando, analizando estas tonterías dentro de lo que es el marco del delito. Que por supuesto cuando uno le toca, pero la fuerza policial no se... en realidad... El mejor ejemplo de cómo investigar esto es la causa de Ciro James contra Macri en la capital federal, que todavía está en curso de investigación. Ahí coexisten dos cosas, como bien sabe Vera. Primero, un juzgado trucho en Misiones, donde se investigan o se escuchan los teléfonos privadamente disimulando una causa. ¿Cómo es el sistema? El juzgado no era trucho, el juez en realidad era un trucho. Sí, bueno, el juzgado era verdadero. Exacto. El juez emitía órdenes de escuchas telefónicas a pedido de Ciro James. Hay una central que se llama J, que es la que escucha los teléfonos por indicación judicial. Lo hace la CIDE a pedido de un juez. ¿Cómo haces vos para escuchar a Gastón Recondo, que no tiene ninguna causa? Agarrás y conseguís un juez que diga, generalmente, NN sobre estupefaciente, o sea, donde hay 400.000 teléfonos investigados, boliviano, paraguayo, japonés, es decir... y mete el teléfono de Recondo en ese listado. En el listado de Recondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente son juzgados del interior. ¿Qué pasaba en la causa de Ciro James? Una persona iba y recogía de OJ, de la oficina, con un oficio judicial de un juez de Misiones, los teléfonos, las escuchas de Gastón Recondo. Y las vendía particularmente. Es decir, ahí entran los que quieren escuchar a la novia, mujeres que sospechan que su marido les es infiel. Es decir, es un gran negocio. Empresarios. ¿Y es un delito? Sí, es un delito y además, empresario, el secuestro de Mauricio Macri, mira, tocamos justo el mismo, se descubre por eso, porque el padre de Macri, otro grupo empresario, lo estaba escuchando porque tenían que hacer una oferta en una gran privatización. El tipo que estaba escuchando eso, que era una fuerza, digamos, vinculada a la fuerza de seguridad, estaba escuchando para saber cuánto iba a ofertar por una empresa. Y escucha, tenemos secuestrado a tu hijo y empieza la negociación. Le avisa al Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior inicia la investigación, en ese momento era Manzano, y así se descubre el secuestro de Macri, no porque lo haya dicho su papá, ni siquiera por Macri. Porque se estaba realizando una escucha telefónica del teléfono de él. Ilegal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la causa de Ciro James? ¿Cómo se investiga esto? La causa de Ciro James salta porque dentro de las escuchas se escuchaba un dirigente de la comunidad judía que había sido o que estaba en contra de la investigación de la causa de la AMIA. A esa persona la llaman de un locutorio, una persona que trabajaba en los servicios de seguridad, lo llama y le dice, tu teléfono está siendo escuchado ilegalmente. Mirá la locura que esta persona lo recibe
y denuncia penalmente que lo están escuchando. Ahora, ¿cómo se supo quién era la persona que lo llamó? Porque lo llamó de un locutorio. ¿Y cómo la gente cree que se pone una gorrita, viste, y hace vieja y se terminó y en el locutorio nadie te va a reconocer? La realidad es que hay cámaras en el locutorio, o sea, la investigación. Lo que pasa es que era una causa para investigar a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no era una causa... Y se veía el auto también. De la persona. Claro, pero no. La persona que estaciona, es verdad. Es fundamental esto que una vez que se ubica la persona y al teléfono que estaba utilizando, se puede tomar registro de los llamados que hizo a partir, digamos, antes del día que se lo descubre, al menos a dónde y desde dónde. Sí. Y quién lo llamó. Y los mensajes también se pueden, la realidad es que los mensajes entran en una gran bolsa de mensajes. Hay algunas compañías, dentro de las 3 o 4 compañías, hay algunas que guardan más tiempo los mensajes, algunos la guardan dedicado a ese número y otros lo guardan en una gran bolsa de mensajes donde están. Te amo para el Día de los Enamorados y te voy a secuestrar, digamos. Claro. Hay que detectarlo, es difícil, pero existe la forma de ver lo que pasó para atrás. Si no, como bien dijo el doctor Vera, solo para adelante. Para adelante se escucha todo, ¿no? ¿Y qué le puede pasar judicialmente a alguien que hace esto? Que agarra un teléfono, intimida al otro, pero, digamos, como dice siempre Mauro Zeta, no hay violencia. Es extorsión, igual, ¿no? Claro, es una clara actitud de extorsión porque es obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad, amenazas, bajo o en las condiciones de si no lo haces va a suceder tal o cualquier, o no sé, o voy a matar a tu familiar o tu familiar que está secuestrado. En algunos casos se va por una vía más leve que es el delito de estafa, porque es casi una estafa, pero en realidad está bien que vayan por la vía de la extorsión porque las condiciones y la violencia no se trata de una actitud engañosa, sino claramente extorsiva. O sea, decirle, si no me das el dinero voy a matar a alguien, porque lo tengo además privado de su libertad, no raya más en el cuento del tío, que es el estafador, la conducta ardidosa, engañosa, sino la astucia para sacar un provecho totalmente extorsiva, que si bien no es un secuestro, bueno, no hay nadie privado de la libertad, afortunadamente sí, pero que no haya... hubo una causa en el año 2010 en el que un joven va a pagar el secuestro. Los delincuentes creen que estaba acompañado de la policía, ven un movimiento raro y lo matan. Un secuestro virtual que termina en muerte, y hubo 2 casos, no solo ese fue el más comentado en los medios, tuvo una gran cobertura de este canal. O sea, quienes llevan adelante estos no son estafadores, son a veces delincuentes con mucha experiencia, porque mantener a la persona en vilo, no permitirle que haga otro llamado y llevar adelante una especie de protocolo ilegal para obtener y además el despliegue de medios, no hay peligrosidad. El proyecto nuevo del Código Penal saca esto como agravante, la peligrosidad. En realidad no es lo mismo una extorsión de decirle, bueno, mire, o me da plata o le llevo a su exmujer la foto del adulterio, que hacer todo este despliegue. Hay una mayor peligrosidad que está patentizada y claramente en que hay que ir a buscar el dinero, en que hay que al otro tenerlo al teléfono, en que llevarlo y subyugarlo a una situación de desesperación, en darle tiempo en que busque la plata hay que sostener ese llamado, que por ahí son llamados de 5, 10 minutos por eso, o hasta más. Queda mal por mucho tiempo. Esta gente, en realidad, los damnificados en Mendoza tienen que estar tranquilos. Los delincuentes ya terminaron, no los van a molestar más. Es casi imposible que vaya a tener una situación, pues no quieren ni hablar, porque cuando uno entra en la intimidad de decirle el nombre de sus hijos, de que tengan el teléfono de su casa, queda muy perseguido, queda fantasmas en todos lados. Digamos, la forma, la forma en que se consiguen resultados en esta investigación, como en cualquier secuestro, porque tiene las características de un secuestro extorsivo con gran multiplicidad de medios, es la entrega del dinero, es la posta de la entrega del dinero. Es ahí donde puede aparecer, pues, generalmente, si en el camino el que está yendo avisa a la policía, es muy probable que lo vayan a buscar y que el que va a buscar el dinero caiga preso. Esto es bastante habitual, digamos. Si hay esclarecimiento, es en ese momento más que por el celular.
Tenemos un hashtag al cual lo estamos invitando desde que comenzamos el programa, que es numeral secuestro virtual. Y allí ustedes pueden estar dando su opinión acerca de este caso o mismo si les pasó algo similar a ustedes o a alguno de sus conocidos. De hecho, ya tenemos mensajes de la gente que opinan respecto de este tema. Dice Cristian: soy de Mendoza y me pasó. Me amenazaron con mi papá, que llegó a casa justo en la conversación. Dice, terrible susto. El que se pegó Cristian, que comparte su testimonio y su vivencia. Federico José Ucha dice, no, hablé con varias víctimas y suelen ser llamados muy convincentes y violentos. Los realizan hasta que dan con la víctima correcta. Algo que hablábamos aquí más temprano, ¿no? Realizan 1, 2, 3, por ahí 1000 llamados hasta que alguno cae.